Bueno, mm, una semana más reuniéndonos en un día poco usual, en un lunes, pero todo el día es bueno para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad, el título es así de sencillo, pero a veces tan difícil de aplicar, es tan difícil tener fe, tan difícil a veces en el momento de la tormenta, tener fe de que un día todo va a estar bien, o inclusive así como dijimos la última reunión, aunque no llegue a estar bien, pero es difícil pensar en que de repente las pruebas que estamos pasando igual van a hacer algo bueno en nuestra vida, porque Dios así lo tiene preparado. Así que comencemos a desarrollar el tema de hoy que hemos llamado fe. Entonces comenzamos leyendo la palabra y vamos a leer unos versículos del Evangelio de Mateo, Mateo 8 6 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, vamos a ir sacando varias enseñanzas de esta palabra. Y para empezar, debemos ir analizando por lo menos unas tres actitudes que debemos imitar al centurión. Y bueno, comencemos. Bueno, vemos aquí al centurión. Es el protagonista de este milagro que hace Jesús. Y el centurión, ¿quién es? Era un hombre que era un cargo, un puesto militar en la época de Jesús en el ejército romano y era un hombre que comandaba a 100 hombres, o sea, era un cargo, como el mismo centurión dice, de autoridad. Y al tener autoridad y al comandar varias personas, seguro era un cargo de privilegio. Y una de las primeras enseñanzas que podemos sacar en esto es de que más allá de que de la situación que estemos pasando, que podamos, como este hombre, estar económicamente bendecidos, pero igual podemos tener problemas, igual podemos tener pruebas y todos tenemos días de bien y mal. Eso dice la palabra y vamos a ver en este versículo, en este momento. Y muchas veces hay la creencia de que porque nos está yendo bien significa que nada nos puede pasar o significa que nuestra comunión con Dios está de lo mejor. Y en Apocalipsis tenemos el mensaje a las 7 iglesias de Asia, y a una justamente, a la más próspera, le dice que su actitud era tibia y que
Jesús la vomitaría de su, de su boca. Entonces, el hecho de que estemos siendo bendecidos con autoridad, con una posición económicamente, no tiene relación primero con que nuestra comunión con Dios esté bien. Es posible más bien todo lo contrario, que al estar muy distraídos en las cosas de este mundo, nuestra comunión no esté bien, pero también puede, pese a que estemos bendecidos económicamente o laboralmente, em, pero de todos modos igual pueden venir momentos de prueba. Y dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Este versículo, ¿qué es lo que nos dice? Que, bueno, gracias a Dios nos vienen momentos de prueba. Gracias a Dios nos vienen momentos de dificultad y que en nuestra vida vamos a tener momentos de bien y momentos de mal. ¿Y qué dice esto? Que Dios pone lo uno como lo otro para que nada hallemos después de él. Seguramente, si tuviéramos todo el tiempo, no nos acordaríamos de Dios, no nos acordaríamos de Jesús. Entonces, cuando tengamos una prueba, una de las primeras cosas que debemos considerar es, bueno, nadie está feliz por las pruebas, pero debemos encontrar consuelo en el hecho de que la prueba va a hacer que nos acerquemos más a Dios. Em, el maná, cuando el pueblo hebreo estaba en el desierto, el maná había que recogerlo día a día. No podía uno guardar el maná para el día siguiente. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque seguramente si podía guardarlo para un mes, para una semana, como a veces nos pasa, que somos bendecidos económicamente y que pareciera que toda nuestra vida está solucionada, que tenemos todo lo que necesitamos, entonces ahí no nos acordaríamos de Dios. Entonces, y si el pueblo hebreo hubiera podido recoger maná para un mes no se hubiera acordado de Dios. En cambio, cuando Dios nos da las pruebas, nos da estos momentos difíciles, es en los que entendemos que solo tenemos a Dios, que solo tenemos a Dios. En los momentos en que tenemos una soledad profunda, muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué, Señor, no me mandas un compañero, una compañera? ¿Por qué estoy lejos de todo el mundo? Sin embargo, esos momentos son los que nos enseñan a afianzar nuestra vida en el único que siempre va a estar con nosotros, que es Dios. Entonces, estos momentos aunque parecen que son para mal, pero al final terminan teniendo un propósito maravilloso, que es el que nos acerquemos a Dios. Obviamente nadie los quiere, nadie quiere pasar por enfermedad, nadie quiere pasar por un momento de carencia, nadie quiere pasar por un momento emocionalmente difícil, un divorcio, una separación, conflicto con los hijos, pero esos momentos son los que nos acercan a Dios. Y bueno, pero uno de los primeros detalles importantes en este centurión es que sabe a quién buscar. Cuando nosotros estemos en problemas, espero, esperamos que Dios nos dé la lucidez, la sabiduría como para saber a quién buscar. Y es buscarlo a él. El centurión va directamente al que le puede dar la solución. El centurión tal vez podría haber ido a curanderos, con lo cual no decimos que no vayamos al médico si es que estamos enfermos, eh, que no busquemos trabajo si es que estamos pasando por una etapa de carencia, pero al primero que tenemos que buscar es
a Dios, a Jesús. Entonces, el centurión, su primer acción acertada es buscar a Jesús para que le ayude. Y en oración, nosotros cuando tengamos problemas, que los vamos a tener con seguridad, esa es una promesa que Jesús nos hace al final de uno de sus evangelios, es que vamos a tener aflicciones, pero ¿dónde encontraremos la solución o por lo menos el consuelo mientras pasen estas pruebas? Será con Jesús. Lucas 7 4 al 5 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esta es un relato en el otro evangelio, porque hemos leído el evangelio de Mateo y este es en Lucas, pero la misma historia. Entonces, ¿de qué se trataba esta persona que va al lugar correcto a buscar ayuda? Pero la gente que atestigua por él le dice, obra para él Jesús, porque él es digno de esto, porque ama a nuestra nación e inclusive nos edificó una sinagoga. O sea, era un hombre que ya había entregado, no creo que construya una sinagoga, que ame a la nación israelita siendo romano, sino que él ya había entregado su vida a Dios. Entonces, obviamente, nuestra oración será escuchada si somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero todos somos creación de Dios, pero somos hijos solamente los que lo aceptamos como nuestro Salvador, los que entregamos nuestra vida al Señor. Entonces, este hombre acude al lugar adecuado, pero ya tenía el antecedente de que había entregado su vida a Dios, de que su vida estaba girando alrededor de Dios. Pasa muchas veces que nos olvidamos de Dios, quién sabe, todos, creo, bueno, no todos, pero muchos hemos tenido periodos totalmente alejados de Dios. Y claro, o sea, cuando llegan los problemas, esperamos que Dios nos los solucione cuando hemos decidido, gracias a los problemas, recién acercar nuestra vida a Dios. Y queremos que al día siguiente Dios nos solucione los problemas. Y cuando hemos caminado un camino errado durante una distancia muy larga, Dios no nos puede teletransportar automáticamente a, a ese lugar donde estaríamos ahora si hubiéramos sido obedientes. Entonces, cuando hemos caminado en una dirección equivocada, así como pasaría físicamente, Dios nos perdona en cuanto nos damos cuenta. Dios nos perdona si le pedimos perdón sinceramente, pero el camino equivocado lo vamos a tener que transitar de regreso y tendremos que transitar por las consecuencias de nuestros actos. No podemos esperar que habiendo estado lejos de Dios, no sé, 10 años, por ejemplo, como a mí me pasó, por ejemplo, en esos 10 años haber cometido un montón de errores y que luego cuando, bueno, obviamente ya apretaban las clavijas, cuando ya las cosas andaban muy mal y que gracias a Dios aparecieron las pruebas o las consecuencias de mis actos y entonces eso me acercó a Dios, como decíamos al comienzo. Entonces, no puedo esperar que las consecuencias de haber transitado 10 años sin Dios desaparezcan de un día para el otro. Es imposible. Entonces, en ese regreso a casa, tendremos que ser pacientes y tendremos que buscar consuelo y fortaleza en nuestro Dios. Debemos acudir a Dios. Aquí tengo unas notas. Dios es un Dios de misericordia, como les decía, Dios nos va a perdonar ese rato.
pero posiblemente las consecuencias de haber transitado en una dirección equivocada van a tardar en desaparecer o muchas veces tal vez deberemos vivir con ellas, pero con la felicidad de que ya nuestro camino está en dirección a Dios y de la mano de Dios. Hay una historia que me impresiona y que es la del rey David. El rey David, ya sabemos, adultera con la esposa de uno de sus generales, luego mata a su general para ocultar su pecado y Dios lo perdona, pero lamentablemente le dice que las consecuencias de sus actos la pagarán sus hijos. Y sus hijos, uno de sus hijos viola a su media hermana, el otro hermano lo mata para vengar a su hermana, lo mata a su medio hermano, uno de sus hijos le da un golpe de estado y lamentablemente mueren dos de sus hijos y realmente la relación entre sus hijos fue siempre un desastre. Dios lo perdonó, lo bendijo, fue el rey más próspero, está al lado de Dios, pero lamentablemente a veces las consecuencias de nuestros actos perduran para toda la vida. Por eso es que qué lindo hubiera sido no cometer esos errores. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo como lo hemos hecho nosotros, seguro volvemos atrás y decimos, no hubiera hecho esto. ¿Cuánto hubiera querido conocer a Dios antes para no cometer estos errores y cargar con las consecuencias de mis actos hasta el día de hoy? Y bueno, em, siguiendo con el centurión va al lugar adecuado y, y bueno, va buscando un milagro, en lo que alguna vez ya decíamos en otra reunión, decíamos, bueno, a veces vamos con las motivaciones incorrectas, ¿no? No buscamos una relación con Dios, sino buscamos solo los favores y debemos buscar la relación con Dios. Obviamente, aunque vayamos por los favores, sabemos que Dios va a obrar en nuestras vidas, que su palabra va a obrar en nuestras vidas. El pastor cuando compartía esta palabra también decía que muchas veces ha visto, por ejemplo, a muchachos ir porque le gustaba una muchacha o al revés, ¿no? Pero al final eh, la palabra hace su obra. Así que, sobre todo cuando tal vez veamos a personas que, según nosotros, están yendo por los motivos equivocados, pero igual compartamos la palabra y nunca rechacemos a nadie, como Jesús no rechazó a este centurión. Podía haberlo rechazado porque era un centurión, porque no era alguien del pueblo judío, pero Jesús nunca hacía acepción de personas. Y otra de las enseñanzas que sacamos de esto es que nosotros tampoco tenemos que hacer acepción de personas. Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si alguien que tal vez consideramos que eh, se acerca a Dios, y que no es adecuado para acercarse a Dios. No sé, un compañero de trabajo me hablaba de una persona, o yo personalmente vi en una iglesia entrar a una persona, a uno de esos indigentes, ¿no? A uno de esos indigentes de la calle. Tal vez pensáramos que no es adecuado, por supuesto que no estaba vestido adecuadamente,
Sin embargo, Dios estaba obrando el hecho de que simplemente tenga el anhelo de ir a escuchar la palabra de Dios. Significaba que en esa persona Dios estaba obrando, o como escuché testimonios de gente que iba em, alcoholizada. Un testimonio que escuché de una persona que el día de sus cumpleaños, cuando todavía no había aceptado su vida a Cristo, iba alcoholizada a misa el día de su cumpleaños. Se notaba que ese corazón estaba ya buscando, ya tenía ansias de Dios. Y al final, obviamente, lo encontró. Entonces, no podemos hacer acepción de personas y debemos predicar a todo el mundo y recibir con amor a todo el mundo, aunque al comienzo parezca que es una persona que de repente no está actuando de la manera apropiada. Bueno, faltará saber si nosotros, ya teniendo años en la iglesia, actuamos de la manera apropiada, si reflejamos de la manera apropiada que Cristo está en nosotros con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero, y menos aún podemos juzgar a alguien que recién está llegando a la iglesia. Otro testimonio, bueno, algo que me contaba un compañero de trabajo que no es cristiano, pero que juzgaba a otra persona, era que su anterior jefe era cristiano, pero que muchas veces se perdía 2 semanas del trabajo por andar en exceso, pero obviamente decía, ¿y cómo siendo cristiano hacía eso? Pero y todos estamos en un proceso de transformación hasta el último día de nuestra vida. Bueno, este compañero no era cristiano y por supuesto no miraba con amor a esta persona, pero nosotros sí debemos mirar con amor, con el amor que Jesús miró al centurión, siendo una persona que no era de su pueblo. Y siempre deberemos mirar con amor, aunque de repente a nuestros ojos esa persona no se esté comportando entre comillas como debe portarse un cristiano. Y nosotros lo estaremos haciendo ante los ojos de otras personas o más aún ante los ojos de Dios. Entonces, nunca hagamos acepción de personas. Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bueno, para reforzar lo que ya habíamos dicho. Y en ese momento, cuando fue aceptado por Jesús, el centurión le dice, otra cualidad importante del centurión, le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero sabemos, pero una palabra tuya sanará a mi criado, ¿no? Entonces, esa humildad de la que ya hemos hablado, creo, en la anterior reunión, esa humildad con la que tenemos que pedir las cosas. Muchas veces decimos, Señor, bueno, yo creo que a algunos nos ha pasado, no, bueno, ahora he cambiado mi vida, voy a la iglesia y pese a eso me pasa esto y esto otro y esto otro. En vez de ser humildes como el centurión, exigimos, nos creemos merecedores de todo, cuando en realidad siempre que pidamos algo, y eso sí lo habíamos hablado antes, debemos decir, si tú quieres. Creo que era el leproso de la anterior vez que compartimos la palabra. Si tú quieres, sáname. Si tú quieres, dame esto. Si tú quieres, Señor, concédeme los deseos de mi corazón. Con la humildad que muestran varias de las personas a las que Dios les hizo, a las que Jesús les hizo un milagro. Entonces, tal vez podemos concluir que una de los requisitos es ser humildes, pero también aceptar la soberanía de Dios, como lo hemos dicho antes. La oración tal vez más conocida, no contestada por Dios, es la de su propio Hijo,
que le dice, Señor, antes de ser crucificado, si puedes, por favor, haz que esta copa pase de mí, porque no quiero sufrir esto. Pero como los planes de Dios son más grandes que los nuestros, obviamente esa oración no fue contestada a su propio Hijo. Cuando alguna oración no sea contestada como nosotros queremos, no significa que Dios no está actuando en nuestra vida, sino que los planes que Él tiene para nosotros posiblemente ni nos los imaginamos, ni los entendemos, porque obviamente Él tiene un panorama mucho, mucho, mucho más amplio de lo que es nuestra vida. Juan 14, 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es, seguimos hablando de la humildad. No merecemos nada. Y si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Dios sigue siendo Dios, como he escuchado en varias prédicas, sin nosotros. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Entonces, cuando nosotros necesitamos de alguien, nuestra oración, nuestra conversación, si nos encontramos, no sé, con alguien de mucha influencia, con el presidente Trump, y le queremos pedir un favor, seguramente lo vamos a hacer con humildad, ¿no? No lo vamos a hacer con exigiéndole algo, ¿no? O con nuestro presidente, seguramente lo haremos con humildad. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es tan difícil a veces ser humilde, pero cuando somos humildes y llevamos, ponemos nuestras cargas en el Señor Jesús, es más fácil ser tratado a veces con injusticia y que no nos duela, que no sintamos ese resentimiento, que no sintamos ese rencor, pero es tan difícil. Pero obviamente eso es a lo que tenemos que tratar de llegar. Si somos humildes, cuando alguien nos calumnie, cuando alguien nos trate mal, cuando vayamos a una oficina y la persona que está ahí nos maltrate, porque a veces sucede eso, si somos humildes y si ponemos nuestra carga en el Señor, entenderemos que posiblemente como cristianos eso es lo que viviremos en muchas ocasiones, pero que si nuestro Señor nos sintió resentimiento, no dejó de ser menos por eso, nosotros también deberemos tener la misma actitud. Y el título en lo que vamos a dar mucho énfasis, el título del tema que compartimos hoy es que una, la otra cualidad importantísima del centurión fue su fe. Pero ya vimos en el Evangelio de Lucas que era un hombre entregado a Dios. ¿Y cómo vamos cultivando la fe en oración y leyendo la palabra de Dios? Porque cuanto más conozcamos las promesas de Dios, tendremos más armas para combatir nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos de angustia, nuestros momentos de incredulidad. Si alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, seguramente tendremos más armas para combatir esto y para tener una fe como la del centurión. El centurión construyó una sinagoga, se nota que era una persona entregada a Dios. Entonces, de ahí era que venía su fe. Seguro era una persona que ya era una persona de oración, que ya se reunía con los judíos, con los hermanos de su población seguramente. Entonces, solo una persona así iba a tener una fe como la de este hombre, y es así como la debemos cultivar. Salmos 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. Cuando nos preocupamos de nuestros hijos o de nuestro futuro, estas son las promesas que tenemos que guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. No sé si les ha pasado, pero hay canciones, esas cortavenas bonitas de melodía linda, pero que cuando uno escucha eso se deprime un montón, ¿no? Y obviamente nuestra actitud dependerá de lo que alimentamos nuestro corazón. Si nos ponemos a escuchar unas canciones, unas 5 canciones cortavenas, seguramente, o sea, no es pecado, ¿no? Porque no todo es pecado, pero no todo nos conviene, como dice Pablo. Entonces deberemos ver con qué alimentamos nuestro espíritu. Y promesas como estas son las que incrementan nuestra fe. Romanos 8:28 dice, más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Otra promesa maravillosa de Dios, que aunque estemos pasando momentos difíciles, a los que amamos a Dios, todo será para bien. Entonces, podemos estar pasando un momento difícil, pero tenemos la fe de que eso inclusive Dios sabe que que va a influir en nuestra vida positivamente de algún modo. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una que repito, trato de repetir todos los días porque oro por mis hijos para que un día puedan estar, que su vida sea, que su vida esté centrada en Dios. Entonces, esta promesa me da esperanza de que un día va a ser así. No sé si lo veré o no, pero así es como cultivamos la fe. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero es la relación con Dios, y lo demás vendrá por añadidura, pero cuando tengamos una relación con Dios, lo más probable es que ni siquiera estemos preocupados de que las añadiduras vengan o no. Y cuanto menos preocupados estemos, seguramente, sin darnos cuenta, las añadiduras llegarán. Cuando no nos interesen las añadiduras y cuando Dios vea que nuestro corazón está afianzado en Él, no en las añadiduras, posiblemente ese día comiencen a llegar las añadiduras. Y Jesús le dice, ve y como creíste, se hará lo que pediste. Finalmente, al ver semejante fe, Jesús concede al centurión lo que quería. Y dice aquí Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero no debemos olvidar lo que esté en la voluntad de Dios, ¿no? Porque puede que haya algo, hemos dicho, la oración más famosa, no contestada, es la oración de su propio hijo. Entonces, bueno, deberemos siempre pensar que, y ojalá lo que estamos pidiendo esté en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabremos o cómo nuestras oraciones? Todo es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero ¿cómo haremos que nuestras oraciones estén en la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Siempre me acuerdo el ejemplo del pastor, ¿no? Que se encontró con un hombre que dejó a su mujer, a su esposa, y lo encuentra con otra persona y le dice, por favor, pastor, ore para que bendiga mi nueva relación, ¿no? Habiendo dejado a su esposa. Entonces, claro, cuando no leemos la palabra, seguramente hasta podemos pedir cosas como esas, pero
Cuando leemos la palabra y estamos en oración, seguramente nuestro corazón sabrá identificar qué es lo que va en la voluntad de Dios y nuestros pedidos al ir en la dirección de la voluntad de Dios, seguramente habrá muchas más probabilidades de que sean concedidos. Juan 6:36. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús no nos rechaza como no rechazó al centurión. Entonces vayamos confiados en que siendo sus hijos, Él nos escuchará, pero tengamos una relación cercana con Él, orando todos los días, leyendo la palabra todos los días y no cortando el canal de comunicación con Dios en ningún momento. ¿Tendremos momentos de comunicación formal? Sí, no sé, para algunos será en la mañana, en la madrugada, para otros será en la noche, en los momentos que tienen un tiempo disponible para sentarse, para arrodillarse, pero el canal de comunicación puede estar abierto todo el tiempo. Por eso hay un versículo que dice, orad sin cesar, ¿no? Y no significa que estemos hincados las 12 horas que tiene un día, ¿no? Sino que podremos hablar y decirle en todo momento, Señor, estoy yendo a una entrevista de trabajo, por favor, guíame, oriéntame, pon las palabras, pon las palabras que necesito decir mientras estamos hablando. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo siempre me hace sentir un poquito mal porque la verdad muchas veces no tengo esa confianza y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Solo teniendo fe podemos agradar a Dios. Y bueno, ya casi para terminar y se nos acaba el tiempo también. Hoy día hacemos tres llamados. Uno, para que presentemos nuestra necesidad con confianza en nuestro Dios y con fe, para que presentemos toda con humildad también, con humildad, con fe y para que cada vez que tengamos una necesidad, vayamos al lugar indicado, vayamos al lugar, a nuestro rincón de oración, a presentárselo a nuestro Señor. El segundo llamado es para los que tal vez en algún momento sentimos que vamos a desfallecer. Y aquí tenemos un versículo que dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe, paciencia y fe, perseverancia y fe. Eso es lo que a lo que nos llevará, las cosas que nos llevarán a ver las promesas de Dios hechas realidad. Y en los pocos segundos que nos falta, el tercer llamado es como siempre a las personas que de repente ven este video y no han entregado su vida a Dios. Pues el llamado es que lo hagan como el ladrón arrepentido, el que se crucificó con Jesús, que a diferencia del otro ladrón tuvo dos actitudes fundamentales: reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y reconocer a Jesús como su Salvador. Por eso le dice, Señor, cuando estés en tu reino, llévame contigo. Y Jesús ese rato le dice, hoy mismo estarás en mi reino conmigo. Nada más es necesario. Bueno,